Están todos, Faro, mi compañero árabe me pidió tolerancia, va a entrar un poco más tarde, pasa de que ha tenido un problema, pero va a entrar más tarde. Pero Muy después los bien, otros compañeros están presentes, mi coronel. muy bien. El día de hoy no les he pasado, a ver, o me esperan 2 minutos para que le pase esta ayuda a la plataforma o después nomás, ¿qué dicen? Estacionamiento y movimiento de tropa. Sí, mi coronel, póngalo al Moodle, por favor. Ya, un minuto, por favor, un minuto. Muy bien, ya está en la plataforma, ya está esta ayuda de instrucción. Los que deseen pueden ingresar y está ya. ¿Cómo me están copiando, por favor? A ver, un comprendido. Se lo escucha bien, mi coronel. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los estacionamientos. En la anterior clase hemos hablado de la ofensiva, ¿no? Ustedes se acuerdan que hemos hablado de la ofensiva, que era un movimiento, ¿no es cierto? Resumiendo, que era un movimiento hacia el contacto con el enemigo. Ofensivamente es una operación básica, ¿no es cierto? Dentro de las operaciones tácticas militares. Muy bien. Primero hemos llevado la ofensiva, ahora vamos a hablar de los estacionamientos. O sea, primero las tropas avanzan y luego llegan a un campamento o a un sector o a un punto que se llama estacionamiento, ¿no? Porque los estacionamientos junto con el combate y los movimientos constituyen las operaciones tácticas que realizan las tropas en campaña. ¿Ya? Todas estas operaciones son operaciones tácticas básicas, es decir, de que todos los elementos de combate siempre las van a realizar. O sea, cuando uno entra al campo de batalla, cuando uno entra a la guerra, ¿no? Primero hay una zona de concentración donde todos los elementos militares se van a concentrar, ¿ya? Entonces, eso vamos a denominar que son estacionamientos, ¿ya?
Posteriormente va a haber movimientos, es decir, cómo la tropa se va a transportar de un lugar, de un punto geográfico a otro lugar en busca del contacto con el enemigo. Una vez que hemos tomado contacto con el enemigo, ya hemos denominado que se llama ofensiva. Ofensiva, ¿qué quiere decir? Ataque. Quiere decir que estamos atacando, que estamos haciendo una acción ofensiva. ¿Se acuerdan lo que les he dicho? Que tomen muy en cuenta que va a entrar en el examen la última parte, ¿no? Primero tenían que saber los fundamentos de la ofensiva y luego los fundamentos de la, de un ataque, ¿no es cierto? De un ataque, una LP. Primero es una línea de partida. Hay una zona de reunión, hay una LP, ¿no es cierto? Luego hay unas direcciones de aproximación o la dirección del ataque principal o la dirección del ataque secundario. El objetivo, que es un punto geográfico en el terreno, y la penetración. Y por último, el ataque o penetración, y por último era la persecución. Muy bien, eso ya tienen que conocerlo, porque eso lo tienen que saber, por decir algo, un poco de memoria, porque esa pregunta sí o sí va a entrar al examen. Entonces, los estacionamientos junto con el combate y los movimientos constituyen operaciones tácticas que realizan las tropas en campaña. Y hemos dicho en campaña quiere decir cuando el soldado entra a combatir, ¿no? También hemos dicho que las campañas se dividen en batallas y la reunión de batallas se va a llamar la guerra. Una guerra es una serie de batallas. ¿Y qué conforman la batalla? ¿No es cierto? Conforman operaciones en campaña. En campaña. Ya, por medio del mismo se buscará que una tropa reponga las energías, es decir, cuando se traslada de un lugar a otro lugar tiene que haber un estacionamiento. ¿Qué quiere decir estacionamiento? Un lugar de descanso para reponer energías de los soldados. Estamos hablando que ese desplazamiento casi o normalmente lo va a hacer o lo hacía a pie. Hoy en día, por los medios de transportes y con ¿qué les digo? Con el desarrollo de la tecnología se pueden emplear, vamos a hablar más adelante, de los medios de transportes, aéreo, terrestre, fluvial, marítimo, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, uno en campaña siempre está presente el nerviosismo, siempre la desesperación, la incógnita, el no saber qué es lo que va a pasar en campaña. Entonces, se requiere tener áreas de estacionamiento para reponer energías. ¿Y quién la va a disponer? Son los comandantes que van a velar el descanso del personal. O sea, los comandantes van a establecer horas de marcha, horas de transporte y horas de descanso. Es decir, toda una programación que va a realizar el comandante, porque puede haber movimientos de tropas nocturnos, diurnos, ¿no? Entonces, si son operaciones nocturnas, se supone que al día siguiente tiene que haber descanso, ¿no? Y si es un transporte o una marcha, que puede ser una marcha normal, puede ser una marcha rápida, puede ser una marcha forzada, entonces la tropa se va a encontrar sumamente cansada. Entonces requiere tener campamentos, que son los estacionamientos, lo que nosotros llamamos cuando armamos carpas, eso es un campamento. De carpa se llama campamento. Entonces, cuando se arman campamentos, se llama una zona de estacionamiento. ¿Ya? Eso es una zona de estacionamiento. ¿Qué hay en una zona de estacionamiento? Hay campamentos. ¿Y qué es un campamento? Es la instalación de
carpas de dormitorios para el descanso, para la reposición de energía de los combatientes. Muy bien. Eso es en todas las circunstancias, porque no puede haber marchas o no puede haber combatientes que no tengan descanso. Siempre es necesario, es importante que el soldado, que el combatiente descanse, recupere energías para entrar en combate. Es muy importante. Es necesario alterar los periodos de movimientos y combate con periodos de descanso, lo que les decía. Puedes haber combatido un día o 2 días o 3 días, o puedes haber marchado un día, 2 días, 3 días, en fin. Tiene que haber obligatoriamente un día de descanso, horas de descanso, horas de reposo, donde todo el mundo debe descansar, debe dormir, debe desequiparse, debe olvidarse del combate. También se establece áreas de recreación. Quiere decir, tiene que hacer deporte, tiene que bañarse, tiene que ir a la sanidad, tiene que arreglar su equipo, tiene que arreglar su armamento, todo ello va a ser en estas áreas de estacionamiento, porque son instalaciones que ya con anticipación los elementos o las compañías de ingeniería, ¿se acuerdan que la ingeniería, el que establecía los estacionamientos, va a establecer estas zonas de recreación, va a establecer estas zonas de estacionamiento, le va a proporcionar agua, cocina, dormitorio, sanidad, a fin de que cuando lleguen las tropas ya esté instalado y no se pierda más tiempo. Muy bien. Entonces, este estacionamiento es obligatorio. Todos los comandantes están en la obligación de prever este tipo de estacionamientos. Muy bien, ahora vamos a determinar claramente cuál es la finalidad de estos estacionamientos. En primer lugar, tomar reposo indispensable a la conservación de las fuerzas durante el periodo de movimiento. Está reiterando, tomar reposo, reposar, descansar. Inmovilizar temporalmente algunas unidades. ¿Qué quiere decir? Que algunas unidades que han tenido combates sangrientos, combates de larga duración, combates donde no han tenido descansos, esas unidades pasan temporalmente a ser inmovilizadas, es decir, pasan temporalmente en esta zona, en esta área de descanso, en estos campamentos de descanso para reponer energías, la nueva organización, porque siempre hay bajas administrativas, hay bajas de los soldados, hay bajas técnicas, es decir, hay una serie hay heridos, hay enfermos, hay muertos, entonces todo ese personal va a ser reemplazado en estas áreas, ¿no es cierto? Otros son evacuados, otros tienen problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, problemas de nervios, en fin, porque el combate seguramente ha sido duro y muchas personas van a ser replegadas hacia líneas interiores para su tratamiento. O en definitiva, la unidad que ha entrado en combate pasa a la reserva. Muy bien, entonces puede haber que algunas unidades pasen a inmovilizar temporalmente. Otra finalidad es de conceder a las unidades desgastadas por el combate periodos de rehabilitación y descanso. ¿Qué quiere decir rehabilitación? Reposar. Aquellos que son heridos, ¿no es cierto?, entonces tienen que estar en tratamiento médico, y los que no tienen nada deben entrar en descanso. Es importante el descanso. Luego, reunir o instruir a las unidades preparándolas para ciertas operaciones especiales.
¿Qué quiere decir eso? Entonces, una vez que han sido replegadas, que han tenido descanso, viene la reorganización de la unidad y se los va a preparar para nuevamente ingresar en acción en otro tipo de operaciones. La reorganización de las unidades es permanente. ¿Por qué? Porque las unidades deben presentarse en el área de campaña con sus efectivos al completo, de oficiales, suboficiales, sargentos y tropa. Entonces, hay unidades que se organizan especialmente que se llama de reemplazo. Quiere decir que esas unidades van a reemplazar a todas las bajas que puede haber por causa de muerte, bajas administrativas, bajas médicas, heridos y enfermos, bajas por problemas psicológicos, psiquiátricos, en fin. Entonces, todo ese personal hay que reemplazarlo con otra unidad. ¿Y dónde se lo realiza? En los estacionamientos. Muy bien. Esas finalidades de los estacionamientos deben conocer por lo menos 3. ¿Qué es una zona de estacionamiento? Ahora vamos a hablar de la zona. Ya hemos hablado del para qué se realizan los estacionamientos. Ahora vamos a hablar de la zona de estacionamiento, en la parte geográfica. ¿Qué debe tener? Es aquella zona en que se sitúa o establece temporalmente o permanentemente una unidad respondiendo a un plan para descanso, conservación y recuperación de la capacidad combativa, ¿no? Entonces, es un área del terreno, ¿ya? Es una zona, área del terreno, que establece temporalmente o permanentemente una unidad. ¿Qué debe tener esta zona geográfica? Debe tener las condiciones de salubridad, o sea, que esté bien protegido, debe tener agua, debe tener luz, debe tener un área amplia de letrinas quiere decir baños, ¿no es cierto? Área de descanso, área de sanidad, área de rehabilitación. ¿Cuál es un área de rehabilitación? Donde hay psicólogos, enfermeros, psiquiatras, entonces ahí se los va rehabilitando. Hay dentistas, hay costureros, en fin, hay todas las actividades. Muy bien. Seguimos. Ahí tienen básicamente el objeto, el concepto y ahora los tipos de estacionamiento. Esto es importante que conozcan los tipos de estacionamiento. Estacionamiento. Muy bien. Los tipos de estacionamiento son acantonamiento, acampamento y vivac. Ahora les voy a explicar qué es acantonamiento. Es un área del terreno donde en vez de armar carpas como el acampamento, hay lugares preestablecidos, instalaciones de material, es decir, de ladrillo, con techos, galpones, cuartos. Entonces, no necesitas establecer campamento. Es decir, hay unos lugares ya preestablecidos para que la tropa descanse. A eso se llama acantonamiento, cuando ya está preestablecido, cuando haya construcciones de material, ¿no es cierto? Cuartos, cocinas, sanidad, dormitorios, ya están. ¿Cuál es la diferencia con el acampamento? El acampamento es un área, un punto geográfico en el terreno donde los soldados se arma carpas. En el acantonamiento no se arman carpas, ya está establecido. En el acampamento se tiene que armar carpas comando, carpas individuales. ¿No es cierto? Muy bien. Y hay otro que se llama vivac. El vivac quiere decir que es una zona en el terreno que no se arma carpas y que no tiene
construcciones. Entonces, quiere decir que es un descanso muy momentáneo. O sea, estás descansando 2 o 3 horas y tienes que ir al combate. Tienes que estar... ¿Dónde es el vivac? Cuando ya te encuentras próximo al enemigo. Esa es otra característica importante del vivac, que te encuentras muy próximo al enemigo, mientras que en el acantonamiento estás lejos del enemigo. No hay indicios de que el enemigo esté por ahí. En el acampamento quiere decir que ya estás avanzando en el terreno y que posiblemente tengas algunas sorpresas. Pero en el vivac quiere decir que ya estás sintiendo la presencia del enemigo. Entonces, esos son los tipos de estacionamiento, más uno que se llama el sistema mixto. Como su nombre lo indica, un sistema mixto quiere decir que el acantonamiento, que las instalaciones no son lo suficientemente grandes, entonces se establecen carpas. Entonces hay una instalación mixta del acantonamiento y del acampamento. Ese es el sistema mixto. ¿Alguna pregunta, por favor? Muchachos, ¿alguna pregunta? Todo claro por el momento, mi coronel. Muy bien, no se olviden eso. Pongan, subrayen, pregunta de examen. Vamos avanzando con los estacionamientos. Ahí vamos a hablar de las características de una zona de estacionamiento. Tener el espacio suficiente para permitir la dispersión de los medios, como una medida pasiva de seguridad contra la aviación enemiga o ataque con armas QBR. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser una área amplia que en caso de ser atacados podamos exfiltrarnos, es decir, podemos desplazarnos hacia los 360 grados y no estar como un chuño pegados en una zona. Normalmente, los acampamentos siempre los realizamos en círculo, es decir, como a los 360 grados, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, sectores de seguridad. Cuando se encuentra en el combate en campaña, la seguridad es un principio fundamental de la guerra. Nunca te debes descuidar, nunca el combatiente debe descuidarse de su seguridad, hasta en los momentos que está durmiendo. Por eso, el sistema de guardia, lo que nosotros hacemos guardia, lo que ustedes hacen guardia, mientras que uno está pasando clases, el otro está dando seguridad. En campamentos o en combate, lo mismo sucede. Se hace turnos, entonces, de día y de noche, las 24 horas, la seguridad es permanente. Nunca se debe dejar de lado la seguridad. Nunca, peor en el combate. No se puede abandonar. Cualquier actividad que realice el soldado, el combatiente, siempre debe tener como premisa la seguridad. Ahora, ¿qué otra característica debe tener la zona de estacionamiento? Disponer de obstáculos naturales como protección contra ataques de fuerzas terrestres enemigas. Normalmente, un área de estacionamiento normalmente va a estar en las faldas de elevaciones. ¿Y por qué? Porque ese es un obstáculo natural. Entonces, las áreas, los lugares de estacionamiento, siempre van a tener esa, por lo menos en un frente, si no son en dos, en un frente, a fin de resguardar, porque una elevación, quieras o no, es un obstáculo para un ataque terrestre. Luego, estar protegido de la observación aérea y terrestre del enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que buscar, por ejemplo, en el monte, vegetación, árboles grandes. Si no estamos en el monte y estamos en el altiplano, tenemos que tener camuflaje. Tenemos que establecer camuflaje.
Eso para distorsionar la observación del enemigo. Y el camuflaje también se lleva, ustedes han llevado en el área de instrucción de camuflaje. Hay camuflaje de monte, de altiplano, de nevado, de la zona rocosa, boscosa, arenosa, selvática, en fin, todos los tipos de camuflaje. Muy bien, disponer de suficiente agua para el personal y vehículos y en lo posible contar con construcciones que faciliten las operaciones logísticas. ¿Qué quiere decir? Que estemos cerca de caminos, ¿no? Y también cerca de algún río, de algún lago, de abastecimiento de agua. Es muy importante el agua, porque los soldados necesitan bañarse, necesitan lavar su ropa, necesitan estar aseados. Porque en estas áreas de descanso se tiene que también hacer un horario, no es descansar, no, se descansa lo suficiente y hay horas para realizar algún otro tipo de trabajo, ¿no es cierto? Hacer limpieza de armas, limpieza de los baños, arreglar equipo, arreglar armamento, entonces hay actividades. Muy bien. Disponer de vías de acceso y salida del terreno firme que facilite la maniobra de los vehículos. Entonces, si somos una unidad motorizada, siempre debemos velar por los caminos, porque se encuentran en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque necesitamos desplazarnos de cualquier emergencia por esas vías de comunicación. ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, ahí está, a la derecha están las formas de estacionamiento, acantonamiento, acampamento, vivac y sistema mixto. Ustedes ahí tienen para leer. Muy bien. Elección de una zona de estacionamiento. Cuando las zonas de estacionamiento están lejos del enemigo y no se consideran un combate inminente con este, las condiciones de comunidad tendrán prioridad. En cambio, por favor, tome en cuenta, en cambio, cuando el contacto es inminente y las zonas de estacionamiento está cerca de él, serán las consideraciones tácticas las que tendrán prioridad. Estamos hablando que cuando la zona de estacionamiento está lejos del enemigo y no hay el contacto o se considera que no va a haber contacto, entonces las comodidades van a imperar. Pero si en una zona de estacionamiento nos encontramos próximo y es eminente el contacto con el enemigo, entonces las consideraciones tácticas de seguridad van a ser más importantes que el descanso. Tomen en cuenta eso, por favor, también es algo importante. Elección de una zona de reunión. La zona de reunión se debe elegir en lugares que deben estar protegidos de la observación terrestre y aérea enemiga. Ser lo suficientemente amplia para permitir la dispersión de personal y medios. Está cubierta del fuego directo, contar con buenas entradas y salidas, terreno duro y espacio para la maniobra de los vehículos y contar con protección natural contra los ataques mecanizados. Esas consideraciones deben tomarse en cuenta para la elección de una zona de reunión. Una zona de reunión es una zona donde ya no está el campamento, donde tú en el campamento te has equipado y de ahí esa zona de estacionamiento vas a ir a una zona de reunión, que es la zona de reunión donde está la tropa y a partir de ese lugar, de la zona de reunión, todas las tropas se van a ubicar ahí. A partir de ese momento va a empezar el ataque, donde todos están reunidos, donde el comandante les explica la operación que van a realizar y a partir de ello se llama el ataque. Muy bien.
¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? Es importante conocer qué es una zona de estacionamiento, qué es una zona de reunión. Si yo les pregunto en este momento, a ver, por un puntaje, a ver, atentos muchachos, por un punto. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuál es la diferencia entre una zona de reunión y una zona de estacionamiento? ¿Cuál sería la respuesta? Por un punto. Firme, coronel. A ver, ¿quién se anima, Eduardo? La diferencia sería que la zona de reunión es donde se puede aplicar las maniobras que manda el comandante para el ataque y la zona de estacionamiento es un lugar de descanso. ¿Cómo? A ver, el último. La zona de estacionamiento sería un lugar de... Ya. Ahora sí. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ¿alguien más? Muy bien, Eduardo. Está muy bien la respuesta. A ver, ¿alguien puede explicar nuevamente cómo ha entendido? ¿O cuál es la diferencia entre zona de estacionamiento y una zona de reunión? A ver, una chica, una representante de las mujeres. Natalie. Natalie está en una zona de estacionamiento, lejos del enemigo. En Natalie, cuando la zona de estacionamiento es lejos del enemigo, ¿qué prima? ¿Las consideraciones tácticas o las consideraciones de comodidad? ¿Qué es lo que va a primar? Creo que es táctica. ¿Las tácticas? No, hija. Si estás lejos del enemigo, estás lejos. El enemigo no. Es para descansar. Sí. Eso es para si estás lejos del enemigo y no hay indicios de... Peligro es para descansar. Muy bien, es para descansar. Pero ahora, a ti mismo, Natalie, si la zona de estacionamiento está próxima al enemigo, ¿qué es lo que prima? ¿Las consideraciones de comodidad o las consideraciones tácticas? Las tácticas, coronel. Eso. Muy bien, porque puede haber ataque enemigo, entonces tú tienes que Sí, porque estar hay con las... peligro, porque estamos cerca de los enemigos. Claro, no puedes estar durmiendo, tienes que estar abierto ahí con tus ojos abiertos, atento, que cualquier rato aparece el enemigo, ¿no es cierto? Muy Sí, muy bien, Natalie. Insisto en alguien más se anima a un valiente, a ver una valiente como Natalie. ¿Cuál es la diferencia entre zona de reunión y zona de estacionamiento? Firme, mi coronel. A ver, Dania. Diana. En resumen, mi coronel, estacionamiento, pues, es, como dice la palabra, para estacionarse, descanso Ya, o para reposo. Y la ya, reunión vendría siendo más como dijo usted, igual la táctica para ir pensando cómo atacar al enemigo. ya. Para A ver, estrategia. muy bien. Muy bien, Diana. O sea, la zona de estacionamiento es para descansar, para reponer energías. Y la zona de reunión quiere decir que todos los combatientes nos vamos a reunir y a partir de ello y empieza el ataque. O sea, las consideraciones tácticas, el comandante le va a decir, muy bien, señores, de aquí a 100 metros está la LP, la línea de partida. A partir de ahí ya podemos recibir fuego enemigo. Ya en realidad está empezando el combate, porque la zona de estacionamiento está más atrás. Ya la zona de reunión está más adelante, ya casi en la zona de combate. ¿Está claro? Sí, mi coronel. Qué capos. Diana. Valiente Diana. Sí, mi coronel. Ya, muy bien. Seguimos entonces. ¿O alguien tiene alguna pregunta sobre el respecto, sobre campamento, acampamento, bivac y estacionamiento mixto? ¿Está claro?
acantonamiento, acampamento, vivac y sistema mixto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quién me dice que es ¿quién me dice que es el acantonamiento? ¿Cuál es la característica del acantonamiento? Donde permanecen los soldados. Ya, pero ¿cuál es la característica? Está preestablecido. Ya, muy bien. Donde hay construcciones de material, está cubierto, tienen techo, tienen luz, tienen agua, hay dormitorios, hay cocina, hay canchas, eso ya es preestablecido. Ya eso se llama acantonamiento. ¿Ya? ¿Y cuál es el acampamento? Acampamento, ¿quién me dice? Cuando armamos campamento. Nadie ha ido al cuartel, nadie ha ido a ser premilitar, nadie Es ha cuando ido a... se arman las carpas, mi coronel. Ya, cuando armas las carpas se llama... ¿Qué se llama cuando armas carpas? Acampamento. Acampamento, muy bien. Y cuando ya es instalaciones con techo, cubierta, se llama acantonamiento. ¿Y qué es el vivac? ¿Quién sabe qué es el vivac? Se dice, estás vivaqueando, se dice. ¿Qué quiere decir? Es un descanso momentáneo. Ya, no has armado ni carpas, ni estás bajo techo. Estás alerta porque estás muy cerca del enemigo. Estás descansando solamente a la orden o estás ya básicamente en tu posición. Básicamente estás ya en tu posición, vivaqueando. Estás esperando que aparezca el enemigo y abrir fuego. Más o menos eso es. Porque no puedes armar carpas. No puedes armar carpas. Ya estás desplazado. Estás en la zona de combate. Pero por circunstancias no aparece el enemigo. Entonces tienes que dormir. Estás vivaqueando. Mientras que dan seguridad, vos estás durmiendo. Haciendo hora para que llegue el enemigo, abra los ojos y aprietes el gatillo. O la cola del disparador. O abras fuego, como quieras llamar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Fácil. Ahora, ¿quiénes son los aposentadores? ¿Quiénes vamos a hablar de los aposentadores? Entonces, los aposentadores, lo que les decía, es personal que con anterioridad se va a adelantar. Se va a adelantar, es decir, va a ir a buscar estas zonas de estacionamiento. ¿Ya? Entonces, va a haber una escuadra o dos escuadras de soldados, de oficiales, ¿no? Que van a ir a preparar el área de estacionamiento. Por decir algo, estos aposentadores, lo primero que van a hacer es preparar el área de cocina, porque va a llegar la gente cansada y tienen que ya ir preparando la cocina o el desayuno, ¿no es cierto? O la cena. ¿Por qué? Porque la gente llega y se supone que está cansada y lo primero que va a hacer si es en un acampamento es armar sus carpas, lo que va a significar por lo menos una hora para que se arme la carpa. Entonces, ya va a ser algún horario para cenar, desayunar o almorzar. Entonces, los aposentadores ya tienen que preparar
o estar preparando ya la comida o el refrigerio, en fin, lo que sea, lo que corresponde, ¿no? Entonces, estos van a estar adelantándose. ¿Alguna pregunta? Ahí tienen el equipo de aposentadores, cómo está conformado y función del aposentador. Eso ya es secundario conocer. Lo que me interesa es que sepan qué hace el aposentador, ¿no? ¿Qué hace? Es el que prepara, escoge la zona, ¿no? Reconoce, prepara de antemano los estacionamientos, manda elementos adelantados para ver dónde hay agua, cómo están los caminos, en fin, todo eso. Prepara las áreas de baños, letrinas, ¿no? Prepara toda esa zona para que llegue la tropa y automáticamente llega la tropa y debe conocer y le va a distribuir, le va a decir, señor, la compañía A está en el sector norte, la compañía B en el sector este, la compañía C, y ya tiene distribuido y ya tiene marcado los sectores para cada compañía, para el comandante, para la plana mayor, establece dónde está la comida, dónde se va a dejar la munición, dónde van a estar los vehículos, dónde se van a poner los víveres, en fin, toda esa parte preparatoria realizan los aposentadores. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a ingresar a lo que son los movimientos de tropa. Solamente vamos a hablar de la definición y de la clasificación. ¿Qué es un movimiento de tropas? Es el desplazamiento de una fuerza militar con todos sus medios hacia una zona determinada oportunamente y con toda seguridad, manteniendo la capacidad combativa de las tropas para cumplir la misión que le ha sido asignada. Es decir, cuando una tropa va a realizar un movimiento, debe tomar en cuenta, ¿no?, la seguridad, debe realizarlo oportunamente en las horas previstas, planificadas, ¿no?, hacia una zona determinada, porque primero no debe trasladarse la tropa a ciegas, primero se va a realizar reconocimiento. Por ejemplo, los aposentadores también están, los que realizan reconocimientos, le van a informar al comandante cuál es la ruta, cuál es la dirección, cuáles son los riesgos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para mantener la capacidad combativa de las tropas. Subrayen, capacidad combativa de las tropas para cumplir la misión. Es decir, en un movimiento de tropas se debe considerar la seguridad, las condiciones, los medios para mantener la capacidad combativa. No podemos, el aposentador, ¿no es cierto?, no puede llevar a la tropa por los caminos, por los lugares más peligrosos. Siempre debe realizar reconocimientos, primero en la carta y luego en el terreno, a fin de facilitar. No debe arriesgar la seguridad de las tropas. ¿Y cómo se clasifica estos movimientos? En marchas y transportes. ¿Qué quiere decir una marcha? Son desplazamientos de tropas a pie o con medios orgánicos. Y transporte son los desplazamientos que efectúa una unidad militar mediante el empleo de cualquier medio de transporte. Facilito. O sea, los desplazamientos se clasifican en marchas y transportes. Marchas cuando los realiza a pie y transporte cuando los realiza en un medio de transporte. Ya. ¿Alguna pregunta?
Esas son las dos lecciones, perdón, los movimientos, ¿no es cierto? Los estacionamientos y los movimientos. Muy bien. La próxima clase tenemos la defensiva. Y ahí ya estaríamos tranquilos. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de cerrar? Mi coronel, y la tabla inferior que había en la anterior diapositiva, ¿Cómo dices? la tabla que había en la anterior diapositiva. ¿La tabla? ¿Cuál tabla? ¿O qué me dices? ¿Tabla me dices? ¿Puede ir a la diapositiva número 7? A ver, un segundito. ¿En la plataforma Moodle? No, en esa misma diapositiva. Ya, un segundito, por favor, un segundito. La tabla no, no considero importante. ¿La de abajo me dice, la de amarilla? Sí, sí. No, es mucho, no corresponde al nivel de ustedes. Ah, ya. Está bien, mi coronel. Solamente del movimiento de tropas tienen que saber la definición y su clasificación, nada más. La clasificación es en marchas y transportes. Las marchas se las realiza a pie y los transportes en vehículos motorizados. O sea, facilísimo, ¿no? Pero deben conocer. ¿Cuándo tenemos el examen? El día miércoles. Viernes, mi coronel. Oh, perdón, viernes, ¿no? Sí, mi coronel. Entonces, el día jueves, ¿qué les parece si el día sábado pasamos la última lección de ofensiva y ya tendrían el jueves para estudiar toda la semana? El sábado, En caso sería igual que el anterior sábado a la misma hora, mi coronel, para que puedan los... Creo que el claro, a civil las tiene, 8 creo que de la tiene... noche. Sí, exacto. Ya, me parece bien a las 8 y ya tendrían toda la semana para repasar. Y ya el día viernes dan examen. O, si no quieren el sábado, el día jueves daríamos la clase normal. Ustedes deciden. ¿Qué dicen? Creo que estaría bien, mi coronel. Sábado a las 8. Ya. Así daríamos la última lección y ustedes hacen su cuestionario que les voy a pedir y les pido yo el cuestionario para que ustedes estudien. Ya ustedes estudian del cuestionario. Mi coronel, sábado 8 de la mañana. De la noche, 20:00. ¿Qué dicen? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Me avisan? O puede ser 9 de la noche, depende de ustedes, pero a partir de las 8 o 7. Voy a preguntarle a los otros encargados para coordinar, mi coronel, y así ya Me decimos si parece, es a las 7 o si es a las 8 o a las 9, una de dos. ya me parece bien, Darío. Encárgate de eso, por favor. Mi coronel, entonces está confirmado viernes 18 a las 11:30, si no me equivoco, así quedamos el examen final. Sí, sí, Mauricio, el viernes 11:30 el examen. Entendido, mi coronel. Ya voy a dar unas... ¿qué les parece escucharme? A ver, para que ustedes, cada uno, a ver, a ver, ¿cómo hacemos? Ya entre Darío y Alvarado, cada grupo hagan a 20 preguntas.
Y yo de ahí voy a sacar, de las 20, voy a sacar 20. Y les voy a pasar. O sea, lo hacemos en Word, mi coronel, y se lo pasamos. Sí, en Word, la pregunta y la respuesta, para que yo les vuelva a pasar y ustedes ya de eso estudien. La misma dinámica que se hizo por el primer parcial. ¿Cómo, Mauricio? Hacemos la misma dinámica que el primer parcial. Pregunta con su respuesta, solo que mi curso va a presentar 20 y el curso de ambiental también va a presentar otras 20. Sí. Ya está bien. Preguntas, respuestas, de las 20, 20, 40, yo saco 20 y les paso. Oh, perdón. Sí, mi coronel. Ustedes hacen 20, 20 y de esas 20 van a salir, ¿ya? Eso, pero tienen que hacerlo hasta el día, hasta el día miércoles. No, muchos miércoles. Si cada uno va a hacer una pregunta de alumno, lo pueden hacer hoy día mismo, ¿no? No necesita más días. Solamente que Darío y Mauricio van a trabajar acomodando las 20. El más es trabajo para Darío y para Mauricio que para los alumnos, ¿no? Puede ser hasta el lunes, mi coronel, pasa que tenemos harto. Hoy día tenemos clases hasta toda la tarde y tenemos igual Ya, trabajos, tareas. hasta el día lunes, hasta el día lunes. Gracias, mi coronel, entendido. O escucharme, escucharme. Yo les voy a dar el cuestionario y cada uno me responde. Mejor, yo les voy a dar el cuestionario y cada uno, los alumnos responden. Y las respuestas me lo mandan a mi correo. Y con eso les va a servir para la evaluación, para que aumenten también nota. Va a ser su trabajo mejor. Ya, ese va a ser su trabajo. Yo les voy a dar el cuestionario a todos y cada uno me responde. Y de ahí va a salir el examen. Entendido, mi coronel, me parece mejor. Muchas gracias. Sí, ya. ¿Entendiste, no, Mauricio? Sí, mi coronel, entendido. Ya. Entonces, este fin de semana me van a hacer trabajar. Les voy a pasar el día, tal vez el sábado por la mañana, el sábado en la tarde ya. Me van a hacer trabajar. Ya. Listo. Hasta el sábado a las 8 entonces. Entendido, mi coronel. Comuniquen, Mauricio, ya Darío. Me pasan la asistencia, por favor. Voy a comprobar con mi lista. No tengo nada más o alguien tiene más. Jocelyn. Jocelyn no está. Jocelyn. ¿Dónde está Jocelyn Martínez? No ha asistido. Muy bien, jóvenes, los dejo, nos vemos, nos comunicamos por WhatsApp, Darío y Alvarado. Hasta luego, mi coronel. Chao, chao. Enseguida le paso la coronel. Hasta luego, mi coronel, que tenga buenas tardes. Chao, chao. Coronel. Chao. Sí, mi coronel. Chao, chao.